La invitación de Dios a qué es, a que entremos, ¿a dónde? Bien. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el reposo de Dios? Con el hacer de Él. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Con qué nos vamos a encontrar a llegar al reposo de Dios? ¿Quiénes entran al reposo de Dios? ¿Quiénes entran al reino? Diga los hijos. ¿Los hijos? ¿O no? Y claro, los hijos. Los hijos entran allá. Y son hijos aquellos que le creen, porque hemos sido engendrados por Él. Tenemos la información del pensamiento de Dios para entenderlo y reflejarlo. Bien, entonces, ¿usted puede decir que está en el reposo? Sí, claro, usted dice sí, pero vamos a ver qué dice comparado con lo que dice la Escritura. Es cierto, eso que están diciendo es verdad. El creyente entra al reposo de Dios. Y entrar al reposo de Dios es entrar ¿a qué? A hacer las obras de Dios. Pero dice, ¿cómo? Pero a veces no. Pero el que está en el reposo entra a hacer las obras. ¿Y cómo están las obras? Hechas. Imagínense ustedes esto. Vamos a entrar a un lugar donde las obras están terminadas. ¿Cuánto tendremos que hacer? Ah, sí, eso dice. Vamos a entrar a un lugar donde las obras están terminadas. Porque son las obras de Él. Porque Él ya reposó, Él no está haciendo obras. Él ya las terminó. Pero las obras están ahí. Porque es el propósito de Dios y allí va el propósito, pero están terminadas. Permítame compartir un ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la Escritura, versículo 19. Tenemos también, capítulo 1, no, estoy buscando mal, disculpe. Capítulo 1, versículo 19. Leo desde el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, escuchen, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo está el cordero? Desde antes, bien. ¿Quién salva? Cristo. La obra en la cruz es la que salva. Y los hermanos del Antiguo Testamento, como Moisés, si Cristo no había ido todavía a la cruz, ¿cómo pudieron ser salvos? Estaba la promesa, pero no se ha cumplido. Y entonces, lo que Dios dice se cumple. Y a ver quién levanta la mano y hace toda la exposición. Rosita. ¿Cómo veía? No los antiguos, no ellos, aunque ellos lo creían, tenían que creer. Ellos creían en la promesa de uno que iba a venir, ¿verdad? Pero Dios el Padre, ¿cómo veía a ese que iba a venir? Que todavía no había venido. Ya lo veía crucificado. Nosotros entramos a un reino donde las obras están terminadas. Pero Moisés tenía que creer en la promesa del libertador. Y ustedes conocen toda la historia, porque está registrada en la palabra, hasta que llega el Señor Jesús a la cruz. De allí en adelante, los otros creían en la obra de Él en la cruz ya. Pero para los antiguos, como Moisés, como Isaac, como los profetas, Elías, Jeremías, todos ellos estaban creyendo en una promesa que Dios había hecho. Pero esa promesa que Dios había hecho ya la veía cumplida. Él ya lo veía en la cruz, según dice aquí, porque dice la Escritura, de un cordero sin mancha y sin contaminación, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Él ya lo veía en la cruz, luego la obra estaba terminada. Oye, qué bonito.
entrar a las obras que ya están terminadas. Miren Deuteronomio capítulo 9, por favor. Usted se da cuenta aquí que sí hay que hacer, ¿verdad? Bien, vamos a mirar en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. ¿Están allí? Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Cómo era este pueblo? ¿Dónde iban a entrar? Gigantes. Versículo 3. Dice Dios, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Dice Dios, yo los voy a destruir, y le dice Israel, y usted los va a destruir. ¿Al fin quién? ¿Cómo entender eso? Léanlo en otra versión, por favor, el versículo 3. 9:3. Ahora pues, deben saber que el Señor su Dios es el que marcha al frente de ustedes, y que es como un fuego devorador que ante ustedes destruirá y humillará esa nación. Ustedes los desalojarán y los destruirán en una pincelada de ojos, tal como el Señor se lo ha prometido. ¿En otra versión? Sí, como dice ya. Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te lo prometió. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Y qué hace el hombre? Bien. Y lo que dice, como Jehová te ha dicho, los destruirá, los humillará delante de ti, y tú los echarás. Y tú los destruirás enseguida. Óscar. Lo que yo veo ahí es que cuando Dios lo dice, ya está hecho. El hombre simplemente ya va a tomar lo que Dios ya hizo, dijo y hizo. Muy bien. Dios ya... Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué tiene que hacer el hombre? La esencia ya está. Falta la existencia. La esencia está. Dios dio el mandato, es su palabra, les fiel a su palabra, lo que dice lo cumple, el tiempo que les iba a echar, ya están afuera. No es que vamos a ver si salen, ya están afuera. Pero ahora viene el hombre, y el hombre tiene que empezar a dar existencia a lo que ya tiene esencia. Y es el mandato de Dios ya está dado. Entonces, ellos iban a salir. Israel tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Y una de las cosas que él dijo es, no se mezclen. No hagan pactos con ellos. Si ustedes hacen pactos con ellos, no van a echar. Si no hacen pactos, ellos van a salir. Es más, Dios les dijo, hay algunos que se le van a esconder por allá ante las cuevas, pero ¿sabe qué? Yo voy a mandar avispas para que los saquen. Ya estaba dado, hecho todo. Ahora, ¿qué hizo Israel? ¿Los echó? No. Ninguna tribu los echó. Quedaron allí algunos. Es más, los hicieron tributarios, eso ya lo vimos, ¿no? ¿Dónde está eso? Jueces, muy bien. En Jueces se ve que ellos no los echan, los hacen tributarios. Hicieron pactos con ellos, se mezclaron con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo anduvo el pueblo de Israel? Mire, así. estaban bien, estaban mal. Estaban bien y mal. Bien y mal. Bien y mal. ¿Por qué? Por la mezcla. Las obras a las cuales Dios nos está llamando ya están hechas. Es más, están terminadas en Dios. Pero somos nosotros, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, quienes estamos llamados a desarrollarlas
Y si no, si no fuera de esa manera, pues seríamos simplemente algo así como unos títeres de alguien. Pero Dios nos dio a nosotros 3 vasijas para empezar a llenarlas: sabiduría, autoridad y amor. Y Dios nos está formando. Adán estaba perfecto en la creación. Sin embargo, Dios, dice la Escritura, hizo un lugar especial para él, el huerto. Y allí en el huerto colocó a Adán. ¿Para qué? Si ya estaba perfecto en Dios, completo en Dios, pero le iba a enseñar. Le iba a enseñar, ¿a qué le iba a enseñar? Dios le dijo: Adán, vas a señorear sobre toda la creación. Sí está así, ¿verdad? Luego eso ya estaba hecho. Si Dios le dijo, puso en Adán la capacidad, la sabiduría, todo lo necesario para que Adán señoreara sobre toda la creación. Dios lo hizo así. ¿Y qué hizo Adán? Comenzó bien. Adán, colócale nombre a los animales. Y le puso nombre a los animales. ¿Y cómo quedó? Bien. Había una unidad de pensamiento. Adán comenzó bien. Comenzó dando por hecho las obras, ya, eso estaba terminado. Y efectivamente quedó terminado. Pero más adelante pasa algo. Y Adán no cumple con el mandato. No continúa en la línea del propósito de Dios. Se salió del río, se salió del cauce. El río no se sale del cauce. Uno va haciendo la voluntad de Dios. Es un cauce por allí, pero se salió. El tren se descarriló. ¿Por dónde va el tren? Por los rieles. No tiene por qué salirse, pero se salió. El río se salió. Adán no le creyó a Dios. Y de ahí para acá estamos en ese conflicto. Aún todavía. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y Pablo dice, un hombre que tenía el Espíritu Santo: el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Pero el bien que quiero hacer, no lo hago. ¿Qué pasa conmigo? Tenía una lucha interna en nosotros también. Tenemos una lucha interna. Pero tenemos una palabra en la Escritura que nos dice que Pablo al final dijo, ¿recuerdan qué dijo Pablo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Terminó o no terminó Pablo? ¿Ves qué dijo? He peleado la buena batalla. Primero es pelear la buena batalla. Eso no es que ya está en la autopista y vamos por ahí a 120, a 200. No. He peleado la buena Batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Intacto. ¿Terminó? ¿Tuvo que luchar? ¿Tuvo que hacer? Sí, porque ya estaba terminada la obra. Cuando Dios dijo, predícale a los gentiles, ya estaba terminada. No lo dijo como, vaya y experimente, mire a ver si puede y venga, y si no puede, cambiamos. Y lo cambio con Pedro. No fue así. Cuando llegan los hijos, la Escritura dice la forma como debemos formar a nuestros hijos. Ya está terminado eso. Pero ahí está la lucha del hombre que no lo hace. Entra el reposo de Dios a hacer no las obras de Dios que están terminadas, sino sus propias obras. ¿Cómo le parece que es mejor? Señor, te voy a ayudar. Voy a hacer pacto con... Y comienza la historia. Entonces empieza a tomar de donde no debemos tomar. Estoy hablando de la iglesia. La iglesia empieza a tomar de donde no debe tomar. De donde no debe tomar y comienza a introducirlo en la iglesia y a desarrollarlo como programa de iglesia. Como si fuera la voluntad de Dios cuando no era la voluntad de Dios. Porque está tomando de donde no debe tomar. ¿Cuál es la fuente de la cual debe tomar? El árbol de la vida. ¿Y de dónde está tomando? Del conocimiento del bien y del mal. ¿Esto es bueno para la iglesia o esto es malo para la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Lo bueno o lo malo? Dios dice ni lo uno ni lo otro. Dios dice lo perfecto. Dice en Romanos, conoce mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Renueva tu manera de pensar para que puedas conocer cuál es mi voluntad buena, agradable y perfecta. Estamos llamados a hacer las obras de Dios. Unas obras que ya están terminadas. Es verdad, están terminadas. Pues por lo menos eso dice aquí. ¿Usted le cree a Dios? Sí, pastor. Mateo capítulo número 5.
Si las obras ya están terminadas, ¿usted cree que están terminadas? Sí, claro, en Dios sí. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Si ya está terminado todo, ¿qué hago? Vamos, ¿cómo? Desarrollarlas. Y vamos a ver cómo se hace esto. Eso no queda ahí nomás así escrito, porque sí. Vamos a ver cómo se hace. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuchen lo que dice, lo siguiente. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué estamos llamados a hacer? Y vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y dice Dios, así vean vuestras buenas obras. ¿Por qué eran buenas en el día de la creación? Porque cumplían con el propósito para el cual Dios las había creado. Y nos está diciendo, ustedes pueden hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Las nuestras? No, las de Él, que ya tienen un propósito. Y esas son las que estamos llamados a hacer. ¿Cómo entender este versículo 16 a la luz del 14 y el 15? Deben tener en cuenta el 14 y el 15 para entender las buenas obras que debemos hacer. Aquí todavía no dice cuáles son, pero empecemos por ver cuál es el objetivo de las buenas obras. ¿Alguien quiere expresar un pensamiento de estos tres versículos? Jesús dice que nosotros somos la luz, no dice que tenga que hacer algo para convertirse en luz, ya es. Ustedes son la luz. Y como es una luz, pues debe ser usada para lo que está hecho, que es alumbrar. Entonces no se va a colocar debajo del almud, sino se coloca sobre el candelero, y el candelero está sobre la mesa. Entonces, tiene un lugar y cumple su función. Un lugar visible. Es un lugar visible. Ya es. Entonces, así nuestra luz que ha sido puesta, y lo que somos, naturalmente debe alumbrar. Se puede ver. Bien, ¿alguien más? Eric. El pastor me acaba de, o sea, lo que decía Ale, pienso que la luz tiene con nosotros, como luz tenemos un lugar privilegiado, generalmente la luz está en las partes altas. El mismo versículo lo dice, que una ciudad asentada sobre un valle no se puede tapar. Carolina, gracias. Siempre hemos hablado que Dios se muestra en lo visible, lo que es bastante notorio. Y en el 16 lo notorio serían nuestras buenas acciones. Eso es lo que tienen que mostrarse al mundo. O sea, un lindo discurso se queda corto si yo soy incoherente con mi vida. Entonces, la clave que está haciendo es pilas. ¿Cómo se están comportando? ¿Qué están modelando? ¿Qué están haciendo en el día a día? Porque eso es lo que la gente ve. Entonces, Y la palabra clave. Así al hombre. Así al hombre. ¿Qué se necesita para que el hombre vea una lámpara? ¿Venga gasolina o queroseno, que sea cierto? ¿Qué está diciendo aquí entonces? Si no hay buenas obras, ¿cuánto puede usted lograr? Diga nada. Ah, sí, le da pena, ¿no es cierto? ¿Es verdad? ¿Es una vergüenza? Eso es lo que está diciendo. No, pero digo, Carolina, es que aquí está. Aquí está en la Escritura. Necesitamos hacer las obras de Dios. Y como decía Carol, no es hablar, es hacer.
Corrijo, no es solo hablar, es hacer. Si no se hace, estamos haciendo. ¿Cuál es la luz? Mire, la luz no es teoría, la luz no es una definición, la luz es algo práctico y es algo que se ve. Y las obras son luz. Y las personas necesitan luz. Entonces usted va a decir, le voy a llevar el Evangelio. Eso está bien. Indudablemente que está bien. Pero Dios nos está demandando en esta enseñanza esto. Hacer las buenas obras. Hacer las buenas obras, que son las obras de Dios. Aquellas que ya están hechas, aquellas que ya son luz. Nosotros no somos fuente de luz. Esas obras en sí ya son luz. O sea, no voy a hacer lo que a mí se me ocurra. Voy a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Nadime. No, ahí después. Rodolfo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, ya somos luz. No nos podemos responder porque fuimos hechos para alumbrar. Estamos alumbrando, por más de que estemos metidos debajo de la luz, estamos alumbrando, pero el punto es que demos luz al mundo, porque el mundo está en oscuridad. Bien. Hay que hacer más de lo que estamos haciendo. Bien. Manolo, bien. Esta versión del versículo 16 dice: de la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así las verán los demás y a la mano de Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Bien. Esta palabra, estoy mirando que son buenas obras. Miremos algo de esas buenas obras. Mateo capítulo 7, para entender qué son buenas obras. Capítulo 7 de Mateo. Así, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Qué quiere decir eso? Corrijo, 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Y el mal árbol, pues da malos frutos. ¿Qué extraemos de allí? ¿Cuál es la enseñanza allí? En su Es naranja, y entonces la naranja y se beneficia de la naranja. Trae un beneficio. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios, que vivimos en el reino de Dios, que entendemos el pensamiento de Dios, y entonces queremos expresar el pensamiento de Dios. Obras que muestren el pensamiento de Dios, hechos que muestren el pensamiento de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo se hace eso? Al final del servicio le digo cómo se hace eso. Si no lo he dicho, ustedes me dicen. Porque todo viene hasta aquí, pero yo le pregunté, ¿y cómo hago? ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Cómo las hago? Sergio. Ay, no recuerdo dónde está, pero hay un versículo que dice que todo y en el contexto hablaba de que por fuera de Dios no hay forma, no hay manera de hacer buenas obras. Eso parte de la esencia. El árbol que da buenos frutos necesariamente es un árbol que está plantado en Dios, no puede estar plantado fuera de él. Y por lo tanto, todo lo que está por fuera de él simplemente no es Dios, no puede generar buenas obras. Lucas, capítulo número 8. ¿Están allí? Recuerden que esa es la parábola del sembrador. Versículo número 8. El sembrador está sembrando, el sembrador lanza la semilla y dice, una parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto. Buena tierra. ¿Cuál es esa buena tierra? ¿Cuál es esa buena tierra? Recuerda que Dios dijo a la tierra, produzca la tierra. Esa tierra ya llevaba el propósito de Dios. Aquí está hablando de una buena tierra. Miren en el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y dice el versículo
15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es aquel que entiende la palabra. ¿Por qué la puede entender? ¿Un no creyente la entiende? No, para él es una locura. Alguno la entiende. El no creyente no tiene el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de una persona que no tiene el Espíritu Santo, no entiende la palabra. Usted dirá, los cristianos todos la entendemos, ¿sí? Dicen ser cristianos, pero algunos no son creyentes, no tienen el Espíritu Santo, son simpatizantes, les gusta venir a culto, y etcétera. Asisten a las iglesias, y etcétera. Pero ¿tienen el Espíritu Santo? Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, se está refiriendo a la palabra de Dios, que llega al corazón de la persona. Un corazón bueno y recto. ¿Cómo puso Dios nuestro corazón? Mire, dos palabras, bueno y recto. Bueno y recto. Está hablando de lo que hace y está hablando de lo que es. Lo que hace es hermoso. Bueno aquí es hermoso. Pero lo que es recto, está hablando moral y éticamente. ¿Cómo es? Recto. Coloque una plomada y si hay algo que no esté en línea, la plomada le va a golpear. Hay que correrlo un poquito para que quede a plomo. Está hablando de moral y está hablando de ética. Estas dos palabras, bueno y recto. Bueno es hermoso, bueno es agradable, bueno es servicio. Y recto es vertical. Ética y moralmente. Cuando hablo de moralmente hablamos de celo por las cosas de Dios. Bien. Estamos hablando de las buenas obras. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la Escritura, por lo cual también nosotros, está hablando de creyentes, desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuchen, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solamente el que está embebido en ese conocimiento de Dios, en esa comunión con Dios, va a producir las obras de Dios, porque va a entender el pensamiento de Dios. Bien. Sí, Caro. Lucas 8, 8:15. Está Lucas 8:15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. O sea, ese conocimiento que va acompañado de perseverancia, de aferrarse de verdad a lo que Dios dice y vivir conforme a eso. O sea, como no quedarse con esa simple idea de, Dios dice, sino yo todos los días creo, todos los días estoy ahí conectado. Creer no es solo en un momento inicial en la vida del creyente, sino todo el tiempo, frente a lo que Dios tiene que decir. Entonces, sería como relacionado con los jóvenes. Sí, gracias. Tenemos Lucas 12, ya que estás ahí. Lucas 12, 33. ¿Qué dice? ¿Quién lee? Vended lo que poseéis y dad limosna.
Hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega y polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sí, por favor. Vendan lo que tienen y repartan ese dinero en sus cosas. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Bien. Romanos capítulo 7. Versículo número 6. Luego del 5. Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne. ¿Cuándo es eso? Sí, ahorita no, ¿cierto? Bueno. No, yo les creo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, aquí en la enseñanza. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es ese? El del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro tiempo? El solo decir y decir y decir y decir y no hacer. Pero dice bajo el régimen del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Mostrar las obras de Dios. El Padre lo dice, el Hijo lo hace, el Espíritu Santo lo muestra. Mostrar las obras de Dios. No estamos viviendo un tiempo para no mostrar las obras de Dios. El creyente debe mostrar las obras de Dios. Pero algunos no lo hacen. Decía Rodolfo, así no lo hagan, algo estarán alumbrando. Sí, claro, yo estoy de acuerdo, Rodolfo. Algo están alumbrando. Pero es que Dios no nos llamó a eso. Porque alguien puede decir, bueno, yo doy buen ejemplo en la empresa. Yo doy buen ejemplo en mi casa. Sí, eso es tenerla ahí debajo. Ahí está bien. Pero él dice, tiene que sacarla. Y muchos, por eso dice de ciudades, dice del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, de su entorno. Para que vean las buenas obras de Dios. Las buenas obras de Dios ya están terminadas, tienen vida. El diablo querrá hacer fiesta, pero eso no pasa nada. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 4. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Hay algo malo de lo que Dios haya creado? Si Dios le manda a una persona, miren, el propósito para ti es que hagas empanadas y vendas en la orilla, allá en el colegio. ¿Empanadas yo? Si yo tengo título profesional. Sí, pero yo no te mandé a eso. Es que tu sueldo va a ser de, ¿cuál es el mínimo? Como 500, uy caramba, 535, no, a mí si no me dan 2 millones de pesos, yo no. Pero luego Dios no lo mandó allá. Lo digo por mí hace años. Yo tenía la posibilidad de entrar a algunas empresas y de esas hubo una, aquí yo le dije a Dios, a mí no me va a mandar allá. No, a mí no me manda allá y le di mis razones. Y finalmente allá que terminé trabajando. Porque Él me llevó allá. Y fue una bendición. Nosotros vamos donde Dios nos diga. Y le ponemos condiciones a Dios. Jeremías 9:23, es que yo sé. Es que yo tengo. Es que yo puedo hacerlo. Y Él dice, no es eso, es, ¿me entiendes y me conoces? Si me entiendes y me conoces, pues oyes mi voz. Y sabes a dónde vas a ir. Y a dónde vas a ir no es para que te llenes de plata. Es que mi propósito contigo es que estés allá. Necesito que estés allá. Como Dios rogándonos, por favor. Necesito que estés allá. Lo cuento, yo lo vi de esa manera. Pero la Biblia también lo dice de esa forma. Necesito que estés allá. Vas, por favor, ve hasta allá.
capítulo 5, 1 Timoteo. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, mira el ejemplo tan bonito, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las obras de Dios, las buenas obras se hacen manifiestas. Pero nosotros no las dejamos salir porque es que queremos hacer otra cosa. Es que yo quiero hacer aquello, Señor. Y el Señor dice, pero es esto. Si nosotros nos quedáramos quietos, como Ezequiel, dice la Escritura, se quedó quieto en el río. ¿Pero por qué se quedó quieto? Porque no tenía dónde poner los pies. ¿Y qué hizo el río? Se lo llevó. Si nos quedáramos quietos y escucháramos al Señor, Él nos llevaría en su río, en el río de Dios. Pero ese pasaje en Ezequiel comienza diciendo que él tuvo una visión y el agua le daba a los tobillos. Se puede mover todavía, ¿cierto? Después le daba a las rodillas, enseñándonos que se podía mover, y después llegó a la cintura enseñándonos que también se podía mover. Es decir, la carne haciendo lo que quería hacer. Pero después dice, y esta es la parte bonita, el agua ya no encontró dónde poner los pies. ¿Por qué? Porque él no estaba quieto, él iba avanzando. Avanzando en el conocimiento de Dios. Está hablando de, está en el agua. Y no es que el agua vaya así, es que el lecho del río estaba así, en caída. Entonces él va avanzando en el conocimiento de Dios, escudriñando la Escritura, en comunión íntima con Dios, hasta que llega un momento en que uno, ¿qué hace? Depende de Dios. Depende de Dios. No más. A eso estamos llamados. A permitir que el Señor nos lleve a hacer sus obras que ya están terminadas. Tito, capítulo 2. Tito. Eso está ahí enseguida. Versículos 6 y 7. El apóstol Pablo le escribe a Tito diciéndole esto. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, y le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, está dando de rectitud. Ejemplo de buenas obras. Las personas que Dios coloca, voy a usar una palabra que se usa siempre, liderazgo. Las personas que Dios coloca deben ser personas que muestren buenas obras. Los jóvenes deben mostrar las buenas obras a los jóvenes, porque de lo contrario estos jóvenes van a quedar cojos de nacimiento, pensando en lo que su líder dijo, o lo que alguien con una influencia dijo, y todos se quedan con lo que dijo, porque no van a la Escritura a ver si lo que dice es cierto. Y de eso sí que hay mucho en la iglesia del Señor, sobre todo los jóvenes. Versículo 14. Leo desde el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, escuchen, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Hasta ahí está diciendo, yo los he apartado para mí, yo fui a la cruz y los aparté para mí. Sigue diciendo, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Luego está diciendo, sí se pueden hacer las buenas obras, pero hay que estar en Él. Apartados para Él. Ay, pero unos bigoticos aquí, eso no tiene nada, pastor. Aquí dice otra cosa, hermano. Apartados para Dios. Y ustedes podrán decir, pero hablar de fanatismo, religiosidad, lo que quiera, hermano. Lo que yo no le puedo decir nada. Solamente le puedo decir, lean lo que dice la Biblia. Y no más. Ah, pastor, pero cuando yo era niño a mí me pusieron en, no sé, un vestido de diablo. Yo no soy diablo. Esa es la disculpa de muchas personas. No conocen a Dios todavía, de verdad. Dicen que lo conocen, pero con sus hechos lo niegan.
Este versículo dice que Él se dio por mí para que yo fuera celoso de buenas obras, las obras de Dios. Si Dios no te manda a hacer algo, no lo hagas. Te puede parecer muy espiritual este camino, pero si Dios no te dice que camines por Él, no camines por Él. A menos que Dios te diga, sí camine, y si no, no camines por Él. Quizás no sea el tiempo de hacerlo. Dios le dijo al apóstol Pablo que él estaba llamado a predicarle a los gentiles. Y el día que fue a pasar a Bitinia, al Asia, a predicar a los gentiles, el Espíritu Santo le dijo, no vas allá. Pablo hubiera podido decir, esto no dice la Biblia. Hubiera podido decir, pero bueno, me manda a predicar a los gentiles, voy a predicar y no me deja. Puede que a usted le parezca algo que es espiritual, y de hecho sea espiritual. Pero si Dios no le ha dicho que lo haga, hermano, no lo haga. Esa no es una buena obra para usted, esa es una buena obra para otro tal vez, pero no para usted. Tito capítulo 3. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Insiste con firmeza para que los que creen en Dios, que son los únicos que pueden, lo hagan. ¿Qué? Procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios hacen las obras de Dios, y las obras de Dios son buenas porque ya están terminadas. Segunda Corintios capítulo 8. Versículo 21. Ustedes leen el contexto. Bueno, lo voy a leer yo. Versículo 2 Corintios capítulo 8. Voy a leer desde el 13, desde el 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Nadie lo mandó. En la comunión con Dios. 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza es el Evangelio. Cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitando, escuchen, que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Hay que hacer las cosas ¿cómo? Honradamente. Hay que hacer las cosas, eso dice aquí, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Las cosas honradamente. Eso tiene mucho que decir. Capítulo 13, versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué hay que hacer? Lo que es honorable. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer el bien. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 24.
y considerémonos unos a otros, escuche, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros, estimulémonos a las buenas obras. ¿Hay otra versión para este versículo 10? ¿Cómo dice allá? Seamos solidarios, ayudémonos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. ¿Hay otra versión? Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Es un trabajo en equipo. No es un trabajo de guerrero solitario. Es un trabajo en equipo. Versículo 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, leo desde el 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire, por donde quiera que miremos, Dios nos llama a hacer las buenas obras, por donde lo mire. Pero ¿cómo hacerlas? Usted dirá, eso no es fácil. Bien. Ahora sí vamos a Efesios, Nadime. Efesios capítulo 2. No, espérate. Aguanta. Versículo 8, Nadine. Del 8 al 10, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Escuchen. No por obras, sino para obras. ¿Entienden esta parte? No por obras. La salvación no es por obras. Si una vez salvos, hay obras. Miren cómo se hace. Versículo 10. Somos Hechura suya. ¿Qué quiere decir hechura? La imagen, la esencia, el molde. Hechura, habla de un molde. El molde es Él, Cristo. Somos hechura de Él. Tenemos de la esencia de Él. Y creados en. Ah, tan bonito. Creados en. ¿Qué quiere decir en? Entonces, y como estamos hablando de reposo, ¿cómo es? ¿Qué hay en esa esencia? Reposo. Fuimos creados en una relación de reposo con Dios. No fuimos creados para una relación tormentosa con Dios, ni una relación de confusión con Dios. Fuimos creados para tener una relación de reposo con Dios. ¿Recuerdan que Adán le colocó nombre a los animales? Adán estaba en una relación de reposo con Dios, para hacer las buenas obras de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. No pierdan Efesios, que ya volvemos allí, por favor. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 21. Dice la Escritura, desde el 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. Tenemos el modelo correcto, el camino correcto, hacer las obras de Dios. ¿Cómo las podemos hacer? Vamos a Romanos capítulo 6. Bien.
versículo 4. Vamos a ver cómo podemos hacer las obras en Él. Lo que nos está diciendo aquí otra vez es una garantía, hermanos, que las podemos hacer. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva en la que andamos? ¿Recuerdan que el Señor Jesús dijo un mandamiento nuevo les voy a dar? ¿Cuál es la vida nueva? El amor. Bien. ¿Cuál es la manifestación real del amor? El servicio. Servicio en unas obras que están terminadas. Si ya están terminadas, ¿qué voy a hacer yo allá? Ya está todo terminado. Servicio. El servicio. Yo creo que si Dios nos cambió no la línea, no. Dios dijo hasta aquí, Lucas, por alguna razón fue, y que empezáramos a entender estos principios, porque definitivamente, y lo digo con amor, pero con autoridad, después de 5 años y medio de RFC, ¿qué hemos hecho? De buenas obras, sí. Bueno, no, RFC hay mucha gente. ¿Qué ha hecho usted de buenas obras? En su vida cristiana. Bueno, no en su vida cristiana, en los 5 años. Bueno, en el último año, como dijo Abraham. Bueno, quizás, Señor, en el último día. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué no reflexionamos acerca de nuestra vida cristiana y pensamos qué hemos hecho? Hasta aquí, usted piense, ¿qué ha hecho usted? ¿Es luz en este momento? ¿Está sirviendo a alguien? Sí, a mi esposa, pastor. A mi familia. No le estoy diciendo eso. Eso es una obligación. Es algo que tiene que hacer. Esa es la luz que está aquí debajo de él. Está sirviendo a su familia. Sí, está bien. Pero ¿y por qué no la coloca aquí? ¿Qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Con su esencia. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a la ética? En cuanto a la moral, ¿qué estamos haciendo? En cuanto a las buenas obras de Dios, aquellas que están terminadas, aquellas que dan del servicio a las personas. No quiero traer ejemplos, lo digo en serio, para que nadie se vaya a sentir lastimado por mí, porque quizás no lo sepa decir bien. Pero Dios sí le va a decir a usted qué es lo que debe hacer. Mire que Dios no le va a decir lo que no ha hecho. Me encanta cómo es Dios. Dios no va a hacer esto porque entonces, ¿a dónde va el dedo? Y Él sí tiene derecho a hacerlo. Es el único juez sobre la tierra. Y Él sí puede decirme así. Pero Él va a hacer esto. Él va a decir, yo te digo que hagas esto. Y cuando Dios diga que haga eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Creo que es tiempo, a mi manera de ver, y yo espero que el Espíritu Santo seguramente va a colocar lo mismo en ustedes. Es tiempo de pensar en esto. La fe sin obras es muerta. Y lo que leímos en Lucas, uniendo el mensaje de la alabanza, la Escritura dice, la alabanza sin servicio no es alabanza. La adoración sin servicio no es adoración. Nosotros podemos aquí levantar las manos y hacer todas estas cosas que necesitamos hacer, que debemos hacer, porque es la expresión de nuestro amor a Dios. El hermano nos decía de gritar, de hacer todo eso, y uno entiende que hay que hacerlo, pero es algo que sale voluntariamente y sale de aquí. No es una estrategia, no es que porque el hermano que está saltando, entonces yo voy a saltar, porque si no, qué oso que yo no lo haga. Si lo haces porque salió de aquí y no es por la música, porque hay música que lo incita, está bien dicha la palabra, lo incita a hacerlo. No es esa música. No es por eso, es porque sale de aquí, hermano. Sale de aquí, sale. La adoración sin servicio no es adoración. La fe sin obras es muerta. Las obras de Dios están terminadas y Él nos dijo,
entren en el reposo, entren en un lugar donde las obras ya están terminadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Servir. ¿Y cómo es el servicio? ¿Tienen tiempo aquí hasta las 3? Y les explico. O si no, lo vemos dentro de 8 días. Necesitamos hacer las obras de Dios, hacerlas a la manera de Dios. Y le digo, es tiempo que nos levantemos de la silla a hacer las obras. Yo no le voy a decir eso. Yo voy a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera, predica acerca del servicio. Y eso es lo que voy a hacer, o eso es lo que he comenzado a hacer, predicar acerca del servicio. Bien. ¿Alguien quiere enriquecer la enseñanza con un pensamiento? Solange. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Dios dice, y Jesús les dijo, y yo les diré, entonces ustedes hacedores de maldad. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, un árbol que tiene semillas. Y en las semillas el fruto está terminado. Muy bien. En una semilla el fruto está terminado. Muy bien. Pero hasta que no se vuelve fruto, hasta que no muere, se riega con agua, pasa la luz, etcétera, etcétera, no se vuelve fruto, y hasta que el fruto no se come o no cae en la tierra y vuelve a sentar la semilla, no cumple el propósito para el que fue creado. Entonces, desde la creación del mundo que todos fuimos creados, allí estaba la semilla. Hoy estamos acá en una tierra recibiendo sol, recibiendo agua, pero cuando un árbol recibe esa agua y recibe ese sol, en el mismo árbol por dentro se dan procesos que a la luz a los ojos de los hombres no son tan claros. Y el fruto termina siendo la visibilidad de lo que es la semilla que no se ve, pero también del xilema, del floema, de todo lo que no se ve en el árbol, el fruto que sea bueno, el agua que pase por ahí no sea podrida, sino que sea una buena agua que lo nutra. El fruto llega a ser la visibilidad de lo que está por dentro del árbol. Entonces, siempre hay fruto, que es cuando Dios dice, hay frutos buenos y hay frutos malos. Hay milagros, y no porque la persona se levante en la silla de ruedas, por decir una cosa extrema, quiere decir que es un fruto bueno, es un fruto malo. Es cuál es la relación que se tiene con Dios, que era lo que Jesús hacía. Yo hago lo que veo al Padre hacer. Jesús no hacía nada, Jesús hacía las obras que ya estaban hechas por el Padre. Pero son las cosas que no se ven por dentro. La fe, si no las hemos hecho, es por eso mismo, y no por el fruto en sí mismo, sino porque agua que no corre se estanca que va a podrir. Es reflexionar cuál es mi relación con Dios por dentro, qué es lo que no me está llevando al fruto más que el fruto en sí mismo. Bien, gracias. ¿Alguien más? Cuando Job está pasando por las dificultades que pasó, los que estaban alrededor decían, usted debe tener por ahí su guardado, y por eso le está pasando lo que le está pasando. En Job 35 se acerca a Eliú y le dice a todos los que están en la gran discusión, y les dice, mire, si usted peca, ¿qué logra contra Dios? Pues nada. Y si se porta muy bien, entonces ¿qué le ha dado a Dios? No, pues tampoco. Entonces, ¿qué tiene que ver portarse bien o portarse mal si eso no le da ni le quita a Dios? Y entonces Dios dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que a un hombre como usted lo daña lo que usted hace mal. Pero a un hombre le hace bien lo que usted hace bien. Yo pasé muchos años tratando de agradar a Dios con mis acciones. Y yo decía, si me porto bien, eso agrada a Dios y entonces me va a ir bien. Cuando empecé a conocer el carácter de Dios, descubrí que estaba tratando de agradar a Dios para que Él me aceptara y Él me dijera, qué buen hijo eres tú. Pero descubrí que realmente, si yo le creía en lo que Él decía, las buenas acciones iban a llegar.
Entonces las obras iban a resultar ser una muestra de lo que yo creía. Ya no tengo que esforzarme para mostrar lo que creo. Creo que tengo que esforzarme en saber qué es lo que estoy creyendo. Si yo no sé lo que estoy creyendo, me esforzaré por tratar de creerle a Dios. Señor, yo te quiero creer, de verdad, voy a dejar la mentira, de verdad, que la gente, los de la empresa digan que yo no soy mentiroso, entonces me voy a esforzar por eso. Pero cuando voy a creerle que Él es verdad, la mentira va a desaparecer. Creo que concentrarme en la escritura y decidir por lo que diga Dios me va a llevar a la vida plena, abundante. Pero eso va a afectar al que me ve y al que me oye. A Dios no le quita ni le añade. Lo mismo que dijo Solás, el mismo pensamiento, y es ver cuál es la esencia, qué fue lo que Dios puso en mí, en qué estoy creyendo, qué le estoy creyendo a Dios para desarrollarlo. Y las obras se dan. Marita. Cuando le digo lo de la luz, como es hecha por Dios, digamos, la luz no tiene que hacer ningún esfuerzo para alumbrar, naturalmente alumbra. Entonces, relacionado con lo que es mi vida, o con si yo tengo esa luz, o si yo tengo, digamos, esa relación personal con Dios, yo creo que las obras salen también naturalmente sin hacer ningún esfuerzo, porque ¿qué tengo que hacer? Sino tiene que salir naturalmente. Clarita. Yo pienso, pastor, Dios no manda, que en Génesis decía que sus obras eran buenas, vio Dios que era bueno porque servían para sus propósitos. Luego aquí ahora nos manda, dice que demos fruto en toda buena obra, y eran buenas también porque servían para sus propósitos. Entonces, esas buenas obras que ahora Él mismo me llama a hacer, tienen que servir para sus propósitos, y su propósito es que ser glorificado a través de esas obras, es decir, que yo pueda mostrar con mis hechos atributos de Dios y dar fruto. Y pensaba en el fruto del Espíritu Santo, que son esas nueve partes de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre. Con ese fruto yo voy a reflejar a Dios. Y pensaba que mi campo de entrenamiento es mi hogar. Yo tengo que empezar a expresar ahí eso de Dios, porque es que difícilmente, no entiendo yo cómo podría expresar mi amor a los de afuera, que muchas veces sucede. Es más fácil hablar a particulares que a los que tengo de alrededor. Entonces, como que mi campo de entrenamiento para empezar a esas buenas obras es mío, para los que están a mi alrededor, es que eso sea esa luz ahí primero con los míos, y yo creo que después se me va a hacer más fácil con los de afuera. Claro. A ver, escuchando a alguien, pues se me ocurre una frase que lo resume, que sería: hacer buenas obras para ser aceptado por Dios, o hacer buenas obras por ser aceptado por Dios. Bien. Como resultado de la fe. Beatriz. Dice la palabra que ya somos luz, y el propósito de la luz es alumbrar. Pero si yo soy luz, en medio de la luz no hay luz. Es en la oscuridad, es en las tinieblas donde realmente se ve la luz. Y yo pensaba que muchas veces sí sabemos que podemos ser luz, pero siempre estamos en un sitio donde ya eso no nos va. Sí. Ella está diciendo que somos luz, pero alumbrar donde hay luz, creo que nos llama a alumbrar donde hay oscuridad. Está bien. ¿Alguien más? Adrián. Algo que está como rondando en mi cabeza es lo que dice Mateo 5. Dice que una ciudad bien sentada en un monte se va a ver. Si yo estoy bien asentada en relación con Dios, si hay comunión, sencillamente se ve. No hay que hacer ningún esfuerzo. Y va a empezar en mi casa, o sea, desde mi relación con mi familia, se va a empezar a mostrar esa luz, esas obras. Ya cuando yo salgo pues, de manera natural, si lo estoy haciendo en casa, bien asentadita, pues
te va a dar. Bien, bien. Estaba pensando que nosotros como comunidad en Hebreos 10 dice que consideramos los unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras. Entonces, a veces es más fácil juzgar al otro por lo que hace mal, pero es más difícil animarlo a hacer las buenas obras. Entonces, me parece bonito como entender que siendo un cuerpo, animamos al otro y estamos ahí para él, ¿sí? O sea, entiendo que él y yo somos parte del cuerpo y crecemos juntos, nos animamos a las buenas obras los unos a los otros. Bien. ¿Alguien más? César. Pues esta enseñanza me deja una gran expectativa y me hace un gran cuestionamiento a mi vida. Y pregunto, ¿será que la gente que ve a César ve a Dios en su vida, en la vida de César? ¿Será que la gente que ve las obras de César se enamoran de ese Dios? ¿O todo lo contrario? Solo me planteo esa pregunta y quería añadir este versículo que se lee, por favor. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin amor no sirven de nada. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Bien. Todo lo que han dicho está bien, es cierto. ¿Cuánto de eso es teoría? ¿Y cuánto de eso es realidad? La verdad de Dios se tiene que mostrar. No puede ser teoría. Y no puede ser solamente que esté dando testimonio en mi hogar, en la empresa. Afuera hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Bueno, la otra semana seguimos compartiendo acerca del servicio, porque de verdad hay muchas cosas que Dios nos ha llamado a hacer, que están dentro de nosotros. Las buenas obras están aquí, porque tenemos de Él su esencia, pero no las hemos querido hacer, y eso es lo que vamos a ver en la próxima reunión, porque si no esto se nos queda como en teoría, y creo que hoy todos salimos con muy buenos pensamientos, y de pronto pensando que yo estoy haciéndolo bien, creo que voy bien. Yo le animo a que siga viniendo, o escuchando el mensaje, para saber cuáles son esas buenas obras que Dios nos mandó a hacer. Les dice que las preparó de antemano, ¿cierto? Bien, para que anduviésemos en ellas. Bien. Vamos a participar de la cena. Está la mesa servida, está el pan y está el vino. Siendo el vino pues el símbolo de la sangre, de esto ya lo hemos hablado, pero no nos cansamos de repetirlo. El pan es el símbolo del cuerpo y hoy es una celebración. ¿Qué va a celebrar usted hoy? ¿Qué va a celebrar? ¿O porque es domingo y porque es la cena? ¿Lo hacemos? No, nosotros ya no hacemos eso. ¿Pero por qué va a hacer? ¿Qué va a celebrar? ¿Usted quiere compartir? No es su obligación. Pero ¿usted quiere compartir con nosotros por qué va a celebrar hoy? Clarita. El amor por la... Celebro que puedo hacer ahora y puedo desarrollar la esencia de Dios. Celebro que ya está hecho. Y eso es una gran novedad. Celebro que ya está hecho. Sí. Yo celebro que Dios me dotó un espacio como es su cuerpo, me hace ser partícipe de su cuerpo, para poder expresar lo que es Él. ¿Qué más? ¿Qué tal si celebramos, además de eso que usted ha dicho, por supuesto? Celebramos lo que nos va a enseñar acerca del servicio. No tenemos que esperar a la próxima predicación para entenderlo. Sabiendo que si está en la Escritura es bueno. Y si está en la Escritura es bueno, es para mí. ¿Por qué no celebramos también, además? Como yo quiero celebrar
que podemos hacer esas obras, que podemos servirle a esa obra que ya está terminada. Podemos hacerlo. Que hay una oportunidad para hacerlo. Que no importa si usted tiene estudios, si no tiene estudios, si tiene dinero, no tiene dinero, si vive al sur o al norte, si tiene carro, no tiene carro, si es alto, no importa. Dios para cada uno de nosotros tiene algo especial. Cada uno de nosotros es una semilla, o si tiene una semilla que es el pensamiento de Dios, la esencia de Dios. Y la enseñanza está enfocada en desarrollar eso que ya Dios puso en el corazón. Y más adelante nos vamos a encontrar con que algunos de ustedes van a tener el servicio como en la misma dirección. Entonces, ese grupo se va a unir y se van a animar unos a otros. Por ejemplo, la niñez, por ejemplo, las parejas, por ejemplo, la obra social. Hay tantas cosas. Mencioné 3 por mencionar algunas. Pero vamos a ubicarnos en este sentido. Y se van a encontrar 3, 4 o 5 a quienes Dios ha puesto en su corazón de ir en esta dirección. Entonces, si 3 o 4 o 5 van por el mismo camino, ¿qué hacemos? Unirnos. Vamos a unirnos como un grupo. Finalmente a eso nos va a llevar Él. Él lo va a hacer. Yo estoy expectando. Estoy viendo cómo lo vas a hacer, Señor. Porque sé que lo vas a hacer. Oramos. ¿Quién puede levantar su voz? Para dar gracias a Dios por este tiempo. Sergio. Padre Santo, gracias por esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de hacer parte, de poder estar en tu casa, de poder estar al lado tuyo, de poder seguirte, de poder acompañarte. Es un privilegio, Señor, estar al lado de alguien tan majestuoso y poder compartir con Él y aprender de Él y vivir una vida conforme a ti, a como tú quieres, Señor. Gracias porque en tu amor y en tu bondad cada día nos enseñas más de ti, nos haces más partícipes de quién eres, más partícipes de lo que quieres con nuestra vida, nos haces más conscientes de que vivimos y somos por ti y para ti. Gracias porque así como nos enseñas, nos das los espacios, nos das los lugares para aplicar lo que nos enseñas. No son palabras vacías, sino que vuelven con propósito, Señor. Y gracias porque sabemos que no es para nuestro honor, no es para exaltarnos nosotros, pero sí para sentirnos tranquilos de que estamos cumpliendo tu voluntad, porque es para tu gloria, porque es para bendecir de ti, porque es para poder demostrar ese amor que hoy nos tiene conmigo, que hoy nos tiene unidos, que hoy nos tiene en nuestro sano juicio aprendiendo de ti, ese amor que tú quieres que se extienda para todos, Señor. Así que no nos dejes de enseñar, no nos sueltes de la mano, Señor. Llévanos cada vez más profundos en esas aguas y llévanos a poder expresar ese amor, hacia esa luz que está en la parte más alta de la montaña. Que todos no nos vean a nosotros, sino que vean tu luz y tu amor. Porque así lo pedías tú, que fuéramos uno solo, que fuéramos unidos en ti, como tú lo eres en tu Padre, para que el mundo vea lo que es tu salvación y lo que es tu amor, Señor. Llévanos con bien, haznos cada vez más conocedores de ti, enséñanos en cada momento, haz que aprovechemos nuestro tiempo, Señor, para que podamos realmente sacarle provecho a nuestra vida. Y la mejor forma de sacarle provecho es estar a tu lado y cumplir tu voluntad. Amén. Andrés y Carolina, ¿nos ayudan? Por favor, con eso.